Capítulo 3. La ilusión lumínica de la materia. Un ejemplo de la notable similitud entre los descubrimientos de la ciencia y los de la religión es que ambos revelan que la materia no es lo que parece. Para muchas tradiciones religiosas, la materia es una ilusión, en especial para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, que contemplan la idea de Maya, el velo de ilusión que cubre la percepción sensorial. Y digo Maya en cursivas y con Y. Y los descubrimientos de la ciencia coinciden en que la materia no tiene nada que ver con lo que perciben los sentidos. De hecho, la mayor parte de la realidad les queda oculta. Parece que los sentidos nos dicen inequívocamente que vivimos en una realidad de materia sólida y duradera. Sin embargo, estos sentidos son extremadamente limitados. Los ojos solo detectan la luz visible, una pequeñísima parte del espectro electromagnético, que también incluye ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, rayos X y ondas gamma, ninguno de los cuales podemos percibir con el sentido de la vista. Si este sentido nuestro no estuviera limitado a ver únicamente una banda estrecha del espectro electromagnético, si pudiéramos ver el resto del espectro, percibiríamos un mundo compuesto enteramente de luz. Imaginemos que hay miles de colores, no solo los 7 del espectro de luz visible, en una realidad completamente luminosa. Con nuestro oído, podemos percibir sonidos que vibran en el rango de 20 a 20.000 hercios. Pero los sonidos pueden vibrar en frecuencias muy superiores a los 20.000 hercios. Algunos murciélagos pueden detectar sonidos de hasta 200.000 hercios. Los átomos vibran en frecuencias de nada menos que 10 billones de hercios. El rango más bajo del sonido, conocido como infrasonido, vibra a tan solo 0,001 hercio. Entre las fuentes de estos sonidos de baja frecuencia están los terremotos, los volcanes y los rayos. Si nuestro sentido del oído no estuviera limitado a esa banda de detección tan estrecha, podríamos experimentar un mundo pletórico de sonidos, desde los potentes impulsos de los movimientos de la Tierra hasta la vibración continua de los átomos. Nuestros sentidos del olfato, el gusto y el tacto son también limitados. Solo podemos oler compuestos muy específicos transportados por el aire, y únicamente podemos percibir el gusto de sustancias muy específicas que ingerimos. El sentido del tacto nos dice muy poco de lo que estamos tocando, solo las propiedades básicas de textura, dureza y temperatura. La realidad es que somos muy insensibles al mundo que nos rodea. Podemos asegurar que nuestros sentidos no pueden detectar más del 99,9% de las ondas de luz, las frecuencias y las sustancias que vibren que realmente están ahí. Si pudiésemos percibir toda la realidad, la imagen que nos trasladaría el ojo de la mente sería completamente distinta de la que los sentidos nos permiten percibir. La materia es una falsa ilusión compuesta de energía vibrante. Recordemos los diagramas de los átomos de algún libro de texto de ciencias de la escuela primaria. Mostraban un núcleo compuesto de protones y neutrones rodeado de electrones. En sexto, construíamos maquetas del átomo. Llegábamos a casa y enloquecíamos a nuestros padres, que intentaban ayudarnos a recortar pelotas de poliestireno, pintarlas y ensartarlas en el alambre de una percha para formar un círculo. Un niño de mi clase hizo una maqueta del átomo de uranio, con una gran maraña de cientos de círculos de alambre con bolas de poliestireno que casi ocultaban por completo la bola roja y azul que representaba el núcleo. Tal vez tuvieras en clase algún compañero que hiciera algo parecido. Alguien que hoy probablemente dirija alguna empresa tecnológica y vaya a trabajar en un Lamborghini. Vamos a olvidarlo. Pero, ¿nos acordamos del diagrama? Sí.
pues vamos a olvidarlo también. El diagrama continúa en los libros de texto porque se sigue creyendo que es útil para la enseñanza, pero es completamente engañoso. Desde principios del siglo XX se conoce una imagen mucho más exacta del átomo, una imagen, sin embargo, mucho más difícil de visualizar. El primer problema del típico diagrama de los libros de texto es la escala. El diagrama más habitual es el del átomo de hidrógeno, porque es el más sencillo, un protón en el núcleo y un electrón orbitando a su alrededor. Pero si el tamaño del núcleo de un solo protón del átomo de hidrógeno realmente fuera tan grande como se representa, de unos 3 centímetros, por ejemplo, para que la escala fuera correcta, el electrón debería estar a varios kilómetros de distancia. Es probable que lo hayas oído muchas veces, pero merece la pena repetirlo. Si se eliminara todo el espacio que media entre el núcleo de los átomos y los electrones que giran a su alrededor, nuestro cuerpo se reduciría a menos del tamaño de un alfiler. Nuestro cuerpo está compuesto casi por completo de espacio vacío en un 99,9999%. Esto plantea una pregunta evidente. ¿Por qué nuestro cuerpo no se encastra con otros objetos, fundiéndose en ellos como se funden dos frágiles dientes de león? ¿O por qué nos detenemos súbitamente y con dolor cuando nuestro cuerpo compuesto casi por completo de espacio vacío choca contra un muro compuesto casi por completo de espacio vacío? Buenas preguntas que nos llevan al segundo problema del diagrama. Es estático. El electrón representado como un punto de un círculo alrededor del núcleo en realidad se mueve a la velocidad de la luz. En el tiempo que se tarda en leer esta frase, un electrón habrá dado la vuelta alrededor del núcleo billones de veces. ¿Recuerdas las bengalas con que se celebra el 4 de julio? Hoy están prohibidas en casi todas partes porque pueden provocar incendios en el césped seco, los tejados de madera y el cojín de la mecedora del Porsche de nuestro tío. Pero todos hemos jugado con ellas. Son muy divertidas, sobre todo por la noche. Las agitábamos en el aire para ver la estela de luz que dejaban. Si las girabas deprisa, parecían un auténtico círculo de luz destellante suspendido en el aire por arte de magia. El círculo de luz que se forma al girar una bengala no es real. Es el resultado de cómo funcionan nuestros ojos y de lo que el cerebro hace con la información que recibe. Pero la aparente realidad del círculo de luz es un buen símil del efecto de la vertiginosa órbita del electrón alrededor del núcleo. Moviéndose a la velocidad de la luz, a una velocidad inimaginablemente mayor que la del círculo de nuestra bengala, el electrón genera efectivamente un caparazón permanente de energía luminosa en torno al núcleo. Los átomos mayores, con su mayor cantidad de protones y el consiguiente mayor número de electrones, generan lo que normalmente se describe como una nube de electrones alrededor del núcleo. La palabra nube sugiere algo blando y flexible, pero en este caso no lo es. Si estuviéramos dentro de una pequeña nave espacial y de un modo u otro pudiéramos reducirla al tamaño de un neutrón para después intentar volar en el interior de un átomo, nos resultaría imposible penetrar en el campo de fuerza de energía generado por la nube de electrones que se desplazan alrededor del núcleo. Cuando nuestra nave recibiera un golpe directo de un electrón, nos desintegraríamos por un impacto similar al estallido de un cañón de láser de cualquier nave espacial de ciencia ficción. Cuando un átomo, rodeado del campo de fuerza de los electrones que giran a su alrededor, entra en contacto con el campo de fuerza de los electrones que también giran de otro átomo, pueden ocurrir varias cosas. Pueden rebotar uno en otro y cada uno seguir su camino. O un átomo puede tomar electrones de otro o dárselos en un proceso que cambia a los dos átomos. O estos pueden compartir electrones
en un intercambio que los une, de modo que los átomos se pueden disponer en formas estables conocidas como moléculas. Todo, desde las tortitas hasta los planetas, se forma a partir de las diversas interacciones entre los caparazones de electrones de los átomos. Pero hay algo que esos caparazones de átomos, en condiciones normales, no pueden hacer: destruirse. El campo de fuerza de los electrones es extraordinariamente fuerte. Es posible romperlo arrancando los electrones de los átomos simples, como el hidrógeno, dejando así libre al protón. Pero si no se controla minuciosamente, ese protón tomará casi de inmediato un electrón de algún otro átomo servicial y se formará de nuevo el campo de fuerza. Esta nube de electrones, similar a un campo de fuerza que orbita alrededor de todos los átomos, es lo que impide que nuestro cuerpo, compuesto mayoritariamente de espacio vacío, se incruste en otros objetos también compuestos en su mayor parte de espacio vacío, o que se hunda en el suelo que pisamos. Un buen símil visual es el de una caja de cartón grande llena a rebosar de pelotas de ping-pong, todas ellas huecas, que soportaría fácilmente nuestro peso si nos sentáramos sobre ella. Del mismo modo, el suelo sustenta bien nuestro peso, aunque la Tierra esté compuesta de espacio vacío en un 99,9999%. Y ahora el último problema de nuestro diagrama. Ese punto del centro que representa el núcleo tampoco es materia. Al igual que el campo de fuerza del caparazón de electrones de energía en continuo movimiento que rodea los protones y neutrones del núcleo, estos, los protones y neutrones, también están compuestos de energía que se mueve a la velocidad de la luz. Einstein fue el primer científico en demostrar matemáticamente que la materia tal como se entendía sencillamente no existe. En 1905, publicó un artículo en el que se exponía su teoría especial de la relatividad y afirmaba que el núcleo del átomo en realidad era una forma de energía de frecuencia supercondensada y superalta. Su famosa ecuación E igual a mc² demostraba que no existen bolas sólidas diminutas e indivisibles. Desde entonces, la ausencia de materia sólida en el núcleo del átomo se ha demostrado repetidamente en experimentos llevados a cabo con aceleradores de partículas. En condiciones normales, la nube de electrones que rodea el núcleo impide que otras formas de energía luminosa penetren en él y por ello impiden que los científicos vean a través de éste. Es una situación parecida a la imposibilidad de ver el interior de un huevo porque la cáscara lo impide. Ante esta imposibilidad, físicos pioneros pensaron que si no podían ver el interior del átomo, podían romper este en trozos y después estudiarlos, lo que sería, más o menos, como romper el huevo y analizar su contenido. En 1929, Ernest O. Lawrence de la Universidad de California en Berkeley inventó el primer colisionador de átomos o acelerador de partículas tal como hoy se conoce. El colisionador de Lawrence es el enésimo antepasado del gran colisionador de hadrones LHC construido en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Suiza. Lo que desde entonces se ha descubierto no se parece en nada al simple diagrama del átomo de nuestro libro de física. No voy a intentar dibujar una imagen completa de lo que hoy se llama el modelo estándar del átomo, ni siquiera un primer esbozo. A la mayoría de las personas les abruma el alud de términos empleados en este modelo para describir las partículas progresivamente más pequeñas y más exóticas que se han generado e identificado en los experimentos llevados a cabo con un acelerador de partículas, los quarks, bosones, hadrones, fermiones, fotones, gluones, mesones, bariones, leptones, muones, piones, kaones, etc.
son solo un puñado de nieve de ese alud de términos del modelo estándar que sepulta al Lego en la materia. Afortunadamente, retirarnos de la avalancha de detalles del modelo no solo nos salvará de quedar sepultados por el alud, sino que nos dará una idea fundamental del modelo estándar. El LHC puede acelerar una corriente de protones, entre paréntesis, átomos privados de sus electrones, a velocidades muy elevadas para que después colisionen con otra corriente de protones que se mueve en sentido contrario, como cuando chocan frontalmente dos coches. Durante un tiempo inimaginablemente corto, posterior a la colisión, hablamos de billonésimas de segundo, las partículas estables, como los quarks, se convierten en inestables y se regeneran como múltiples partículas nuevas. Ocurre algo parecido a cuando gotas de agua calentadas a gran velocidad se convierten en gas en una cámara y después se enfrían al instante y recuperan su estado líquido. Sin embargo, a diferencia de las gotas de agua así calentadas, la enorme cantidad de energía utilizada para acelerar las corrientes de protones a velocidades cercanas a la de la luz también se convierte en partículas en el momento de la colisión. Al añadir más energía, los protones no recuperan exactamente su estado original. La energía adicional trastorna el equilibrio complejo y estable de fuerzas de los protones originales. Una forma de concebir el proceso es que al añadir más energía, los científicos crean nuevos tipos de partículas. Estos experimentos llevados a cabo con el acelerador de partículas LHC han desvelado que el núcleo del átomo es básicamente un equilibrio vibrante y dinámico de fuerzas de alta energía, un equilibrio que, cuando se introducen nuevas fuerzas, se descompone y busca equilibrarse de nuevo. Se suele describir el modelo estándar como interacciones fundamentales, en oposición a lo que sería una teoría de partículas fundamentales. Ninguna de estas partículas, has podido ver algunos de sus nombres en la avalancha de términos a la que te he sometido, puede existir por sí sola. Todas existen solo en un equilibrio dinámico con otras fuerzas y partículas. Además, algunas de ellas, los bosones por ejemplo, no son, estrictamente hablando, partículas porque no tienen masa y en su lugar sirven para, entre comillas, llevar fuerzas entre partículas que sí tienen masa. Más allá aún de la idea de que la materia es solo energía que se encuentra en un vibrante equilibrio dinámico, está la teoría de que una partícula en realidad solo es un estado excitado de un campo subyacente, una idea que se conoce habitualmente como teoría de campos o, cuando el comportamiento de estos campos se considera a nivel subatómico, teoría cuántica de campos. En lugar de tener que visualizar cómo una partícula colisionada se vaporiza en una niebla inestable de energía y después se recondensa en una forma nueva y estable, imaginemos que no hay partícula, que nunca la hubo, sino que las energías añadidas han provocado nuevas excitaciones en diferentes puntos del campo. Es difícil visualizar, lo sé, pero pensemos que, incluso con todos los asombrosos instrumentos utilizados para estudiar el átomo y los reinos subatómicos, los científicos nunca han podido ver ninguna de las partículas sobre las que teorizan. Solo pueden deducir su presencia y sus propiedades a partir de datos experimentales. En el mundo del colisionador de partículas, los resultados de las colisiones experimentales son captados por detectores sensibles a la radiación de alta energía y la energía electromagnética. Estos detectores ofrecen imágenes espectaculares de lo que al ojo inexperto le parece una explosión. Lo que detectan son cuantos, entre paréntesis, paquetes de energía, que los golpean en los instantes posteriores a la colisión. Así pues, es lógico preguntar,
Estos cuantos se emiten desde una partícula o desde la vibración de un campo. En el instante de la colisión, una partícula se convierte momentáneamente en energía amorfa y después se reconstituye como otro tipo de partícula, ¿o fue energía en todo momento? ¿Importa que ocurra una u otra cosa? La respuesta a la última pregunta es: realmente no. El descubrimiento de Einstein de la equivalencia entre la materia y la energía hace irrelevante la pregunta. Como decía antes, las partículas llamadas bosones, concretamente los fotones y los gluones, no tienen masa. Incluso a las que sí tienen, como los quarks, se las cuantifica como los electronvoltios de energía que contienen. El deseo de clasificar el reino subatómico en términos de partículas no es sino el reflejo de cómo interpretamos el mundo cotidiano tal como los sentidos lo revelan. Nos ocupamos de objetos separados. Tomamos el vaso, lanzamos la pelota, limpiamos el tenedor. Estamos predispuestos a visualizar el mundo subatómico de mundo similar, pero ocurre que no existe ningún parecido. En el párrafo anterior me he referido a la masa. Puede que te sorprenda saber que hasta la reciente confirmación de la existencia del hoy famoso bosón de Higgs, los físicos no tenían ninguna prueba demostrada que explicara por qué cualquier partícula, tanto si se consideraba materia como si se consideraba energía, tenía más masa que cualquier otra partícula. En términos cotidianos, podemos decir que la masa es el peso de un determinado objeto. Entendemos que un centímetro cúbico de oro pesa más que un centímetro cúbico de carbono, pero el peso es relativo a la gravedad. Un centímetro cúbico de oro en la Luna pesa menos, según el mismo sistema de medición, que un centímetro cúbico de oro en la Tierra, porque en la Luna la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra. Por consiguiente, los científicos hallaron una forma de medir la masa que es independiente de la gravedad. La medición de la masa se convirtió en la resistencia de un campo a ser acelerado por una fuerza. Por ejemplo, si tuviéramos un metro cúbico de oro y un metro cúbico de carbono flotando en el espacio, donde no hay gravedad ni resistencia del aire, además de no tener que preocuparnos por la jubilación, para acelerar el metro cúbico de oro, pongamos por caso 1 kilómetro por hora, tendríamos que aplicar más fuerza de la que tendríamos que aplicar al metro cúbico de carbono para acelerarlo a 1 kilómetro por hora, lo cual demuestra que la masa del oro es mayor que la del carbono. ¿Pero por qué? Pese a esta forma de determinar la masa de un objeto con independencia de la gravedad, los físicos de partículas tenían que explicar por qué la energía vibrante que adquiere la forma del patrón estable del oro debería presentar más resistencia a ser acelerada por una fuerza que la energía vibrante que adquiere la forma del patrón estable del carbono, dado que tanto el oro como el carbono no son más que energía. Hablemos del bosón de Higgs, y más importante aún para nuestra exposición, el campo de Higgs. Las recientes apariciones de la billonésima de segundo del bosón de Higgs en los detectores del LHC no solo añadieron una especie confirmada más a las muchísimas exóticas especies del zoo de los aceleradores de partículas, sino que, lo que es más importante, también confirmaron a los físicos la existencia del campo de Higgs. La teoría es que el campo de Higgs penetra todo el espacio y se cree que es lo que da la masa a todas las partículas. Se han comparado las partículas subatómicas que se mueven por el campo de Higgs a objetos corrientes que se estuviesen moviendo por un entorno de melaza. Cuanto mayor fuese el objeto, más le costaría moverse por la melaza. De modo parecido, las partículas de mayor energía, con su correspondiente mayor masa, interactúan más con el campo de Higgs que las partículas con menos energía y, por tanto, necesitan más fuerza para moverse por el campo.
¿Por qué es importante que entendamos el campo de Higgs? Porque demuestra que incluso la masa, el peso, para usar un término vulgar, la propiedad que parece darle a un objeto más sustancia que a otro, se debe simplemente a la interacción de la energía del átomo con la energía de un campo invisible. No hay más que energías que interactúan con energías. Todo lo que percibimos, desde el mundo aparentemente sólido que nos rodea hasta la propia sensación de peso, es energía. La materia es realmente una ilusión propia de un espectáculo de luces. Y con ilusión no quiero decir que no exista, sino que no es lo que parece. Sabemos que el cine es una ilusión, pero no diríamos que no existe. Ocurre sencillamente que no es lo que parece. Cuando vemos una película, los rayos de luz se reflejan en una pantalla y excitan los conos y bastones de nuestros ojos, y las ondas de sonido generadas artificialmente vibran en nuestros tímpanos. Juntos crean en el ojo de la mente la ilusión de un mundo real. El mundo físico con el que actuamos a diario nos parece más real que una película porque los 5 sentidos, no solo la vista y el oído, participan en la ilusión. El mundo visible es la organización invisible de la energía. Heinz Pagels, antiguo director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Nueva York. El mundo físico, aparentemente sólido y sustancial que nos rodea, es una ilusión asombrosa y organizada de forma invisible propia de un espectáculo de luces, una intrincada danza de energía vibrante, muy diferente de lo que nuestros sentidos revelan, mucho menos sustancial de lo que experimentamos y mucho más evanescente de lo que creemos. En la solidez aparente de la materia se oculta un baile fluido de energía. La fluidez esencial de la materia nos da la primera pista de cómo pueden ocurrir los milagros y otros fenómenos, como la telequinesia. El hecho de que la materia sea el resultado de la organización invisible de la energía apunta a la posibilidad de que esta organización invisible se pueda cambiar. La materia no es fija, no es una cosa permanentemente inmutable. Volveremos a ver este punto más adelante. A continuación, analizaremos otra visión de la realidad que la religión y la ciencia comparten. El universo físico, con su abrumadora enormidad, es una parte relativamente diminuta del cosmos. Hay mucha más realidad que la del reino tridimensional de la materia que nos es familiar. Los físicos llevan décadas teorizando que tiene que haber un reino bidimensional de energía de una vastedad inconcebiblemente mayor que nuestro universo físico. Y los santos y sabios hace tiempo que entendieron que este reino de pura energía es donde realmente se encuentran los cielos de los que hablan todas las religiones.